Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de... RTBC Noticias. Emisión central. Iván Velásquez, nuevo ministro de Defensa, es experto en crímenes del paramilitarismo. Sus investigaciones descubrieron a los parapolíticos después del año 2006. Los hallazgos de Velásquez lo convirtieron en objetivo de las chuzadas y seguimientos del DAS. El Estado tuvo que pedirle perdón. Velásquez fue procurador de Antioquia en tiempos de Pablo Escobar y director de fiscalías cuando reinaba el clan Castaño Gil. Que demuestra el interés que hoy existe en el gobierno de los Estados Unidos. Reunión de enviados de Joe Biden con el presidente electo Gustavo Petro. La Casa Blanca dice que los dos países tienen una relación profunda. Relevo en el comando del ejército. El general Carlos Iván Moreno Ojeda asumió el mando de la tropa. Les contamos qué dijo Zapatero en su despedida. Choques entre mineros y soldados en California, Santander. Un trabajador murió víctima de un disparo, al parecer de un uniformado. Doloroso caso de violencia intrafamiliar en Bogotá. Un hombre asesinó a 3 integrantes de su familia. Expertos nos ayudan a entender estos casos. Difícil panorama por lluvias en Antioquia. 17 derrumbes bloquean el norte del departamento. Informe especial. ¿Por qué las ambulancias se pelean por pacientes? Les explicamos cómo funcionan los pagos del SOA. Este grave accidente en Bogotá ocurrió por esa peligrosa práctica. Hablamos con gremios y autoridades. En el mundo, insólita historia en Japón. En un hospital funciona un buzón de bebés. Las familias que no quieren a los niños los dejan en ese lugar. Y en deportes, no habrá liga femenina en el segundo semestre del año. Les explicamos por qué. Pero fútbol femenino sí hay. Les contamos en qué anda la selección que avanza con paso firme en las finales de la Copa América. Esperen oportunidades. Hay 400 vacantes de trabajo en Antioquia. Estos son los conspiradores. Y en Cultura nos unimos con Señal Memoria en un relato retro para hablar de violencia independentista. No hemos hecho nada. Se lo juro. Buenas noches. El exmagistrado auxiliar Iván Velásquez será el ministro de Defensa en Colombia a partir del próximo 7 de agosto. El presidente electo Gustavo Petro hizo la designación hoy. Velásquez tiene una larga trayectoria en la rama judicial y fue protagonista como investigador de uno de los escándalos judiciales más sonados a inicios de este siglo en Colombia, la parapolítica. John López, buenas noches y cuéntenos, por favor, usted tiene más detalles de este nombramiento. Hola Daniela, buenas noches. Pues con la llegada de Iván Velásquez al gabinete, así va quedando conformado el equipo de gobierno. Quedan aún 10 ministerios por ser asignados, pero el sonajero sigue siendo intenso. Veamos qué dijo el ministro nombrado hoy. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente, abro comillas: agradezco al presidente Petro la muy honrosa designación que me ha hecho como ministro de Defensa. Haré cuanto esté a mi alcance por corresponder a su confianza y ayudarle a construir ese país con el que tanto hemos soñado, por la vida, por la paz, por la democracia, cierro comillas. Pero veamos, ¿quién es Iván Velásquez, el nuevo ministro de Defensa designado? Desde muy joven, Iván Velásquez ha investigado crímenes y excesos de organismos del Estado. Lo hizo en 1991, cuando era procurador departamental de Antioquia e investigó las denuncias por torturas contra la unidad antisecuestros del ejército. Era la Medellín dominada por el narcotráfico de Pablo Escobar, y desde ese cargo fue uno de los que señaló los lujos y excesos de la cárcel La Catedral. En 1994 llegó a las altas cortes, fue nombrado magistrado auxiliar del Consejo de Estado. 3 años después, el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez lo nombró director de Fiscalías de Medellín. Fue en esos años cuando investigó masacres como la del Aro o la de Ituango. Era fiscal cuando ocurrió el allanamiento del parqueadero Padilla el 30 de abril de 1998, un golpe calificado como la gran caja de Pandora del paramilitarismo, pues allí encontraron la contabilidad de los hermanos Castaño Gil. En el año 2000 llegó a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar y 6 años después llegó al cargo en el que lo conoció todo el país. Fue nombrado en una comisión de apoyo a la sala penal para investigar la parapolítica. Esas investigaciones que dirigió llevaron a más de 50 congresistas a la cárcel.
El DAS lo convirtió en objetivo de hostigamientos y persecuciones. Por este caso, el Estado tuvo que pedirle perdón tras un fallo judicial. En 2012 se convirtió en el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo creado por la ONU 6 años atrás. Sus investigaciones llevaron a la renuncia al entonces presidente de ese país, Otto Pérez Molina. 2 años después, el presidente Jimmy Morales acusó a Velázquez de violar leyes y le prohibió la entrada al país por razones de orden y de seguridad nacional. El nombramiento de Iván Velázquez como nuevo ministro de Defensa generó reacciones en distintos sectores. En la oposición, el nombre no fue bien recibido. Las redes sociales fueron el escenario para las reacciones a la llegada del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Rivera, exministro del Interior. La designación de Iván Velázquez como ministro de Defensa de Gustavo Petro tiene a mi modo de ver 2 mensajes. Primero, liderar una fuerza pública cuya actuación se desarrolle con estricto respeto a los derechos humanos. 2, un ministro comprometido en la lucha contra la corrupción. Claudia López. Gran acierto de la designación de un colombiano y demócrata ejemplar como Iván Velázquez en el Ministerio de Defensa. Desde el Senado hablan de sus retos. 2 retos inmediatos para el ministro de Defensa Iván Velázquez. Primero, acabar uno de los legados más perversos del uribismo-duquismo, la politización de la fuerza pública. 2, acabar los vínculos de algunos miembros de la fuerza pública con el crimen organizado y las rentas ilegales. Desde la oposición criticaron el nombramiento. El nombramiento de un enemigo acérrimo del partido y del jefe del partido de oposición como ministro de Defensa no es solo un desafío, es una amenaza. Velázquez asumirá la cartera el próximo 7 de agosto. John, la agenda del presidente electo estuvo bastante movida. Además de este nombramiento, se reunió con una importante comisión del gobierno estadounidense. ¿Qué conclusiones dejó este encuentro? José Fernando, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Esa fue la gran conclusión de este encuentro, aunque se esperaba el anuncio de la persona de gobierno de los Estados Unidos que acompañará la posesión del presidente electo Gustavo Petro, pero de momento esto sigue siendo una de las grandes incógnitas, aunque se habla de alguien de alto gobierno que podría ser o la vicepresidenta Kamala Harris o el secretario de Estado Antony Blinken. Para el presidente electo, Estados Unidos se interesa en la región. Es un encuentro positivo que demuestra el interés que hoy existe en el gobierno de los Estados Unidos sobre América Latina y sobre Colombia. La delegación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que esperan poder fortalecer las relaciones con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Presidente Biden nos envió a mí y a mi equipo aquí para reconocer el hecho de que los Estados Unidos y Colombia son 2 naciones soberanas, 2 socios iguales que tienen una relación profunda que se ha basado y desarrollado en trabajo de décadas, y el gobierno Biden está comprometido con fortalecer esta relación en el tiempo. Sobre la delegación que acompañará a Gustavo Petro en su posesión como presidente, se dijo que sería encabezada por alguien de alto gobierno. El general Carlos Iván Moreno Ojeda asumió hoy como comandante del Ejército Nacional. En la ceremonia militar, el saliente general Zapateiro se dirigió a la tropa y además hubo palabras del presidente Duque a los generales. Stephanie Valencia, buenas noches y adelante con los detalles. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Así es, pues mire, el mandatario de los colombianos dijo en el discurso que en su gobierno ningún general ha sido tratado como propiedad del presidente y que las fuerzas militares deben ser dirigidas con liderazgo y amor. Duque dijo que en su mandato los generales estuvieron aparte de la política. Ningún general ha sido despedido de la fuerza por las redes sociales o por los medios de comunicación. Los generales han sido tratados con respeto y con dignidad, entendiendo que le pertenecen a la patria. Dijo que todo el que lidere las fuerzas debe hacerlo con liderazgo y amor. La Comandancia Suprema es un honor y no un regalo. Que la Comandancia Suprema no es para el ejercicio vanidoso del poder, ni mucho menos para ostentarlo, buscando el temor reverencial de la sociedad. Pidió no generalizar conductas individuales y que las fuerzas sean siempre honorables.
Zapatero le entregó al general Carlos Iván Moreno, quien era el segundo al mando en el ejército, el comando de al menos 240.000 uniformados que componen la institución. En esta ceremonia Zapatero fue homenajeado con 3 medallas y en su discurso de al menos 40 minutos habló de democracia, libertad y paz. Mientras haya ejército, habrá patria, porque el ejército nació con la patria misma. Después de este apretón de manos con su sucesor, el general Eduardo Zapatero se refirió por última vez a las tropas. Aceptará y acatará la autoridad del nuevo comandante supremo de las fuerzas militares, como es su deber. No hay gobierno ni comandante supremo de las fuerzas militares victorioso sin unas fuerzas militares y de policía robustas. También habló de paz. Los soldados de Colombia hemos puesto una cuota muy alta, en la firme convicción de alcanzar la paz. El nuevo comandante del ejército es el general Carlos Iván Moreno, quien lleva 38 años de servicio en la institución. El general Moreno estará al mando por lo menos en los siguientes 15 días que restan de este gobierno hasta que se posesione el nuevo comandante designado por el presidente electo Gustavo Petro. Estefanía Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Un minero murió durante un enfrentamiento con integrantes del Ejército Nacional en California, Santander. Las autoridades investigan lo sucedido. ¡Ay, lo mató! ¡Lo mató! Este es el momento en que Sergio Liscano, uno de los mineros de California, muere por una bala que, según testigos, disparó un soldado. Es un procedimiento. 50 segundos antes, cerca de 10 mineros discutían en la entrada del socavón con varios uniformados. Al frente de la mina, un uniformado peleaba con otro trabajador. En este momento, los mineros se acercan y ocurre el forcejeo. El uniformado levanta su arma y amenaza a Liscano. Otras personas intentaban apartar al trabajador. Suena el disparo y Liscano cae al piso. Segundos después se escuchan 17 impactos más. Los soldados fueron rodeados por un grupo de civiles quienes buscaban impedir las labores de los militares. En medio de la azonada, el personal civil forcejeó con los militares y en un intento de quitarles sus fusiles se desencadenó el fatal hecho. El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Y una dolorosa tragedia vivió una familia en Bogotá. El hecho que causó 4 muertos es investigado por las autoridades. Los disparos alteraron la tranquilidad de los habitantes del conjunto residencial Parque El Salitre en el barrio 12 de octubre, en Barrios Unidos. Adolfo León Gutiérrez disparó contra 3 integrantes de su familia y luego se quitó la vida. Al ingresar encuentran una escena de 3 personas sin vida. Al parecer una de ellas se había suicidado. Posteriormente la persona quien estaba en el hospital fallece producto de los impactos generados con el arma de fuego. Los vecinos y amigos de Belinda Fuentes o Doña Betty, de Cristian Camilo Fuentes de 26 años y Camilo Gutiérrez de 29, no salen del asombro. Incluso describen a Adolfo como una persona tranquila. Nadie, supongo que se esperaba que una persona pues como lo era el papá de Cristian, una persona pues muy tranquila, muy de su casa, llegase pues como a este punto. Según las autoridades, los aparentes móviles de la tragedia familiar son una discusión de pareja. Desde el distrito se reiteró que existe una línea de ayuda para personas con problemas emocionales. En RTVC consultamos a una especialista en psiquiatría sobre este caso. Es clave que la familia que queda con el dolor de la pérdida múltiple reciba tratamiento. Para Rodrigo Córdoba, especialista en el área de psiquiatría, la conducta del padre de familia corresponde a una de 3 razones. Que era un trastorno mental de algunas características, ya sea una depresión de características psicóticas, o juntos que existe bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, las características de personalidad, es decir, una manera de ser, una manera de funcionar, de imponer sus puntos de vista a como de lugar. Y la familia debe recibir tratamiento con especialistas. Situaciones de estas y de estas proporciones obligan a tener o acercarse
Hay unos modelos de intervención. En Colombia hay diferentes canales de comunicación para atender casos de violencia intrafamiliar, como la línea nacional 155, la línea de policía 123 y 018-918-080. Hay alerta en Nuquí, Chocó, por la presencia de grupos armados ilegales en la zona. La personería del municipio afirmó que las comunidades indígenas corren el mayor riesgo. Este es un informe de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional. Son 5 las comunidades indígenas pertenecientes al resguardo Jurubira, Chorí, Alto Baudó, en el municipio de Nuquí, Chocó, las que se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, confinamiento, entre otros flagelos, a cuenta del accionar armado de los grupos ilegales como el Clan del Golfo y también el ELN. Están en una eminente zozobra, en una eminente intimidación por la presencia del actor armado en su territorio, por las evidentes vulneraciones de derechos a las cuales son sometidas. Cabe recordar que en las últimas horas la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de inminencia 07-2022, en la que alerta de la crítica situación de estas poblaciones y también de las comunidades indígenas del municipio de Bahía Solano. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 17 derrumbes mantienen bloqueada la vía que comunica a Medellín con norte de Antioquia. Los transportadores pidieron a las autoridades pronta solución. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional, nos amplía esta información. En el municipio de Ituango, Antioquia, más de 17 derrumbes vienen generando graves dificultades en la vía que conduce hacia Medellín. Comerciantes y gremios de transporte piden una intervención urgente. Nosotros tenemos otras vías terciarias que son fundamentales para la conexión con los campesinos, las vías terciarias, son 217 kilómetros y venimos haciéndole mantenimiento y sostenimiento. No nos da para estar allí y acá, puesto que no contamos con la maquinaria suficiente para eso. Entonces el llamado y la solicitud al gobierno departamental, a EPM y Hidroituango, que nos apoyen en este tema, ya que la conexión con el departamento, con las vías del departamentales, no se nos da porque esta ola invernal nos está dando muy duro. La zona rural también clama por una intervención urgente. Los campesinos aseguran que no hay por dónde sacar enfermos y maternas, a lo que se suman grandes pérdidas en las cosechas de café y otros productos de pan coger. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 30 familias de una urbanización del corregimiento San Antonio de Prado en Medellín están en alerta por un posible deslizamiento de tierra. Los apartamentos están cerca de una quebrada que estaría represada. 30 familias están en riesgo. Los habitantes del barrio Barichara en San Antonio de Prado dicen que la quebrada La Jacinta está siendo bloqueada por la cantidad de tierra que cae de la montaña. La comunidad tiene mucho temor porque cada vez es peor el problema, la calle está pues literal ya hundida. Los ingenieros sabían que era lo adecuado para ese tipo de problemas, pero se dejaron coger ventaja. Ahora la quebrada al lado y lado está fracturada. La Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres anunció seguimiento al caso. Hace 15 días, en otro sector de San Antonio de Prado, murieron 2 personas por otro derrumbe. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres informa que ya había hecho una visita al lugar el pasado 13 de junio. Allí se constató, como consta en el informe final, grietas escalonadas y dilatación de junta de construcción. Por la emergencia en la zona, 130 familias han tenido que dejar sus viviendas. No obstante, algunas han regresado a sus casas porque no tienen dónde pasar las noches. Se volvió a hundir el pavimento en el sector curativo de la vía La Línea. Este tramo de la carretera fue habilitado hace 48 horas. Más noticias de los periodistas de Radio Nacional. Aunque el departamento de Caldas se encuentra en alerta naranja por la ocupación UCI, aún no se contempla la expansión hospitalaria por el actual pico de la pandemia. Sin embargo, el director de la Territorial de Salud en Caldas, Carlos Iván Heredia, señaló que la presión en estos servicios se viene presentando en virtud de las infecciones respiratorias agudas que se registran en los 27 municipios del departamento. En Bucaramanga, estables y en recuperación permanecen los 56 médicos del Hospital Universitario
Universitario de Santander que resultaron intoxicados al parecer por consumir alimentos entregados por el centro asistencial durante los días 18 y 19 de julio. En Cartagena de Indias, luego de una visita de inspección, fue cerrada la sede Fátima del DADIS. Dentro de los hallazgos se encontraron que las condiciones de infraestructura y la presencia de roedores fueron la causa del cierre. Por lo tanto, las autoridades adelantarán un plan de mejora para mitigar la situación y dar mejores condiciones a los funcionarios. ¿Qué está pasando con los continuos accidentes en los que resultan involucradas las ambulancias y por qué algunos vehículos de emergencia se pelean por los pacientes? Vamos a intentar resolver esas dudas en nuestro informe especial de hoy, José. Lo vemos a diario en diferentes ciudades de nuestro país. En los próximos minutos veremos precisamente, primero, ¿para qué sirve el SOAT? ¿Es realmente efectivo? ¿Están cobrando lo que usted debería pagar? Segundo, ambulancias, ¿son salvavidas o negocio? ¿Por qué algunos conductores protagonizan carreras mortales cuando van a atender las emergencias por accidentes de tránsito? Y tercero, Daniela y televidentes, les mostraremos el testimonio de un trabajador de ambulancia. Nos sacará de dudas para saber si realmente hay un negocio alrededor del SOAT. Iniciamos. En Colombia existen aproximadamente 17 millones de vehículos. Todos están obligados a pagar anualmente el SOAT, pero la mitad no lo hace. Esto presenta un hueco de 2,4 billones de pesos en aportes a la salud del país. Hay que tener en cuenta dos cosas. Más de la mitad de los automotores son subsidiados y la evasión no ha permitido un ajuste y un alivio en los precios. En 4 letras se resumen una obligación, un costo y seguramente una queja permanente. ¿Usted paga SOAT? Sí, claro. ¿Y usted sabe para qué sirve el SOAT? No, la verdad no. La verdad, no, porque gracias a Dios nunca lo he utilizado. Es plata que anualmente pago y no la veo. Sí, el SOAT sirve para, en caso de un siniestro, pues nos cubre tanto al afectado como a la persona que va conduciendo el vehículo. El SOAT tiene un propósito fundamental, que es salvar vidas en la vía. Con más de 30 años, primero en el papel, luego electrónico, para muchos sigue siendo un incómodo gasto anual. El país cometió un gravísimo error hace unos años, cuando eliminó una institución que funcionaba muy bien, que era el Fondo de Prevención Vial. ¿Por qué? Porque el Fondo de Prevención Vial las manejaban las aseguradoras que manejan el SOAT y para ellas había un incentivo en que no hubiera accidentes de tránsito. Se ven algunas personas que lo ven solo como algo obligatorio, casi como un impuesto. Te cubre los gastos médicos que ya mencionábamos. Si la lesión fue muy grave y quedó con una incapacidad permanente, el SOAT también ofrece una cobertura. Si la persona falleció, porque puede pasar, la familia de esa persona, los beneficiarios, también pueden acceder a una indemnización del SOAT. Sus buenos propósitos se estrellan contra los valores que deben pagar los conductores. La tarifa del SOAT es regulada y la determina la Superintendencia Financiera de Colombia. La idea es que la tarifa proporcione en primas los recursos apenas suficientes para pagar los siniestros y la operación del ramo, no más. Las cifras de este año no permitirían un alivio para 2023. La verdad, los siniestros están desbordados, pero la sostenibilidad del seguro también puede verse en riesgo si no hay ese equilibrio entre la tarifa y lo que se gasta. Y otro factor empuja los precios del SOAT más allá. La evasión en SOAT está alrededor de 47% y es particularmente alta en el caso de las motos, que está alrededor del 60%. Irónicamente, los actores de la vía más involucrados en accidentes reciben otro pequeño beneficio del SOAT. Las motos y los buses de servicio público urbano tienen un subsidio en su tarifa, es decir, pagan menos a lo que corresponde según su riesgo. Y ese subsidio se cubre con un recargo que se cobra en la tarifa de los vehículos de 4 ruedas. Si fuera solo por el riesgo que representa, una moto pequeña tendría que pagar un SOAT de más de 1,5 millones. Y eso que hace falta se le cobra a los vehículos de 4 ruedas. Entonces un vehículo familiar pequeño tendría que pagar un SOAT inclusive menos de 100.000 pesos anuales, pero realmente paga más de 400.000. Según las cuentas de la dirección del SOAT de Fasecolda, el margen
es mínimo. El año pasado en primas estuvieron alrededor de 2 billones de pesos anuales. Los siniestros estuvieron alrededor de 1.9 billones. Tanto dinero terminó generando un negocio siniestro que dejó en alerta roja el sistema. Hay unos incentivos perversos para que se den cosas como la guerra del centavo, la carrera entre ambulancias para llegar primero, para llevarse al paciente. Bien, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la fecha los accidentes de tránsito se han incrementado en un 30%, lo que obligaría a un aumento del SOAT por encima del IPC para 2023. Miren, de las 700.000 personas registradas en accidentes de tránsito el último año, el 87% fueron motociclistas, la mayoría por no contar con la pericia para manejar una moto. Por transportar una víctima de accidente de tránsito, el propietario de una ambulancia cobra 333.000 pesos. En promedio, los otros traslados de ambulancia están entre 70 y 90.000 pesos, para que se hagan una idea. En los últimos meses se han multiplicado los accidentes con ambulancias. Esto, al parecer, estaría asociado con los incentivos económicos del SOAT. Y hasta 5 ambulancias llegan al lugar donde ocurrió un siniestro vial. En algunos casos provocan accidentes tan insólitos como el que vimos la semana pasada, cuando el conductor de una ambulancia atropelló a un herido. Tanta frecuencia lo está haciendo parte del paisaje. Increíble, en Bogotá ocurrió una pelea entre conductores de ambulancias para atender un accidente de tránsito. En la calle 26 con carrera 66, una ambulancia chocó contra un bus de Transmilenio. En Cali, un conductor de ambulancia intentó romper los vidrios de un bus del Sistema Mío. Detrás de actos que parecen humanitarios, se esconde un negocio. No más la semana pasada veíamos una ambulancia en Bogotá que provocó un accidente, porque cuando ellos, mediante algún mecanismo, que podemos hablar ahora, se enteran de que hay un accidente de tránsito, entonces 4, 5, 6 ambulancias salen en una carrera loca por llegar primero y recoger al paciente para ganarse el incentivo económico. ¿Cuántos heridos, Carlos, en esa ambulancia? 2, el conductor, que era un hombre, y la muchacha. Se puede decir que hay algunos incentivos que a veces les ofrecen a las ambulancias para que trabajen en particular con víctimas de accidente de tránsito. Detrás del SOAT, para muchos no hay un seguro, sino una gran mina de oro. Por trasladar a la víctima, paga 10 salarios mínimos legales diarios. Esos son 333.000 pesos más o menos, de una. Solo por haberlo trasladado, hacen la reclamación a la aseguradora y lo paga. Si trasladaste a la víctima menos de 1 kilómetro, te van a pagar 333.000 pesos. Si lo trasladaste 10 kilómetros o más, te van a pagar los mismos. El SOAT ofrece una cobertura de hasta 26.600.000 pesos para que esa persona pueda recibir todas las atenciones que vienen siendo atenciones médicas, quirúrgicas, farmacéuticas, hospitalarias. Si a ti se te rompe una rodilla en la ducha de tu casa, arreglar ese problema vale X pesos. Si esa misma rodilla se te daña de la misma forma, con la misma gravedad en un accidente de tránsito, arreglar esa rodilla vale mucho más. Los hospitales cobran mucho más a las aseguradoras del SOAT. El incontrolado paso de las ambulancias sobrepasó el freno de los centros reguladores. Toda ambulancia tiene que estar registrada en la Secretaría de Salud respectiva. Tiene que tener una habilitación y tiene que tener un permiso. Cada que salen a trabajar, por ejemplo, a recoger pacientes, ellos deberían hacer un reporte y reportarle obligatoriamente a los centros reguladores de urgencias, por ejemplo en Bogotá, que ocurre un accidente en el norte, en la 170, y el paciente lo termina llevando al sur, o sea, al otro extremo de la ciudad, donde le entregan un incentivo económico al conductor de la ambulancia. Algunos hablan de una pequeña mafia alrededor del SOAT. Lo que sucede es que cuando hay un accidente de tránsito, hay una notificación a la policía, al 123, en el caso de Bogotá, y la policía inmediatamente nos notifica a nosotros. Y sabíamos que de adentro habían personas que utilizaban llamadas o llamaban a ciertos tipos de ambulancias. También se dice que hay aparatos a través de los cuales
copian las frecuencias que tiene el Centro Regulador de Urgencias. No todos están trabajando con los CRUE, entonces apagan el georreferenciador. Incluso se habla de evaluar la existencia del seguro obligatorio. El SOAT, desde mi punto de vista, ha perdido sentido como mecanismo para atender pacientes. Si eso se dejara a que cualquier accidente de tránsito fuera atendido por la EPS donde esté afiliado al paciente, se acabaría por completo esta guerra del centavo. Uno sí podría buscar alternativas para reducir las tarifas del SOAT, de tal manera que a su vez la prima sea más baja. Hoy parece una carrera sin dirección, otra alocada guerra del centavo, pero con la sirena puesta. Y mientras tanto, los más afectados, los ciudadanos. En Bogotá hay más de 800 de estos vehículos que trabajan las 24 horas. La mayoría de conductores coinciden en que esto no se trata de una competencia y mucho menos de un negocio, sino de un acto humanitario. Y acompañamos precisamente en una de sus jornadas a un conductor de ambulancia. En Bogotá existen 815 ambulancias entre públicas y privadas según la Secretaría de Salud. Acompañamos a uno de sus tantos conductores en una jornada de rutina para saber si realmente existe una guerra del centavo. En las ambulancias manejamos turnos que son 12 por 12 o incluso 24 por 24. La cuestión es que acá tiene uno que tener más habilidades. Hay ratos que son complicados, ¿sí? Por el tema de las imprudencias de algunos conductores, de la intriga de pronto cuando nosotros llevamos un paciente. Hay procedimientos que se hacen fáciles, como hay otros que sí son un poquito más complejos. Tenemos el semáforo en verde, señores. ¿Se presentan muchas emergencias en Bogotá? Sí, señor, alrededor del día tenemos 2, 3 servicios. Hay otros días donde nosotros nos hacemos 8, 9. La mayor parte de los accidentes de accidentes de tránsito se presentan con motocicletas o incluso con biciusuarios. ¿Los servicios del SOAT son muy frecuentes? Sí, señor. Son cada ratico que se está presentando cualquier situación del SOAT. ¿Y ustedes cómo les reportan los accidentes del SOAT? Digamos, línea telefónica, o el segundo llamado es directamente por el Centro Regulador de Emergencias de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, ¿saben en dónde nosotros estamos? Es por el GPS del carro. ¿Todas las ambulancias están reguladas por el CRUE? Hay unas que otras que no, pero con el medio del tiempo se supone que todas las ambulancias tienen que quedar reguladas. A empujones, pero se ganaron a los otros se fueron. ¿Hay algún afán para que las ambulancias atiendan los accidentes del SOAT? No, señor, el afán no está. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que a nosotros nos sale la dirección, ¿sí? O nos llaman por un paciente. Hay veces se han presentado varios accidentes entre ambulancias. ¿Por qué llegan 4 o 5 ambulancias a veces al mismo sitio? Digamos, hay complejidad de un accidente de tránsito, salen 2 lesionados, 3 lesionados. Entonces, según lo que nos tiene regulado la Secretaría de Salud, es que cada ambulancia tiene solamente un paciente. ¿Se puede decir que hay una guerra del centavo o eso es totalmente falso? No es como la guerra del centavo porque independientemente del traslado que nosotros hagamos, vamos a ganar lo mismo. Esa guerra es como buscar el diario de todos los días, ¿sí? Si yo no hago, yo no gano. 5215 para central, móvil 5215 para central. Hay veces se han presentado malos entendidos por esas mismas cuestiones, ¿sí? Pero lo que se trata de hacer entre nosotros mismos es esa unión, volver a ser la familia que éramos antes del grupo de las ambulancias, que no necesariamente tenemos que llegar a pelear por un paciente, sino siempre, pues digamos, es ayudar. Llamamos la atención sobre un dato, el de la evasión del SOAT. Quienes no pagan la póliza se arriesgan no solo a comparendos, sino a millonarios líos judiciales para responderles a las víctimas. La próxima semana, otro informe especial.
Vamos con los hechos más importantes del día en el mundo. Un colombiano que fue a la guerra de Ucrania murió en medio de un enfrentamiento con soldados rusos. La familia del joven de 32 años habló sobre la situación y aseguró que es injusto catalogarlo como mercenario. Su sueño fue ser militar. En Colombia, Cristian Camilo Márquez no pudo cumplirlo y por eso viajó a Europa para sumarse como voluntario del ejército de Ucrania. Él presta el servicio en la policía, pero su servicio militar normal. Él quería prestarlo en el ejército, pero mi mamá y mi hermana lo persuadieron pues por la situación de orden público que estaba viviendo Colombia y mire a dónde fue a parar. Conociendo los riesgos, decidió viajar y en Europa firmó un documento desautorizando la repatriación de su cuerpo por si algo le pasaba. La familia del joven dice que murió en un combate con soldados rusos y él era uno de los encargados de manejar los lanzagranadas. Ellos aseguran que Cristian no era un mercenario. Él primero llega como artillero y después se especializa en la sección de antitanques. La Cancillería informó que la familia autorizó la cremación y espera la llegada a Colombia de las cenizas. Nuestra embajada en Polonia está trabajando ya en todo lo que es el proceso para poder hacer la repatriación. Por ser voluntario, el gobierno ucraniano le prometió a Cristian trabajo de por vida en ese país, una razón más para quedarse según su familia. Y presten atención a esta increíble historia. Un hospital en Japón tiene instalado un buzón para bebés, donde las familias dejan a recién nacidos abandonados. La iniciativa ha salvado muchas vidas. Cuando suena la alarma en el hospital GK, situado en Kumamoto, en la isla Kyushu del archipiélago japonés, las enfermeras intentan llegar lo antes posible al buzón de bebés, decorado con un par de cigüeñas y provisto de una pequeña cama preparada cuidadosamente. Allí han llegado desde hace 15 años 161 bebés y niños pequeños, que en su mayoría han sido fruto de la prostitución, la violación o el incesto, y sus madres no tenían a nadie a quien dirigirse y no utilizaron otras alternativas como abortar. El papel más importante que nuestro sistema del buzón de bebés ha jugado hasta ahora es proporcionar una especie de último recurso a las mujeres que quedan alineadas por la sociedad cuando tienen un embarazo inesperado o un embarazo no deseado. El jefe médico del hospital ha recibido todo tipo de críticas por este sistema que para sus detractores alienta el abandono de los niños. Sin embargo, jóvenes como Koichi Miyatsu, un estudiante de Sociología y Ciencia Política, se siente agradecido con el hospital, que luego lo entregó a sus padres adoptivos, Yoshimitsu y Midori. Creo que fue bueno que me depositaran en el buzón de bebés. Gracias a eso conocí a mis padres actuales y ahora vivo así. Estoy agradecido por ello. Le debo lo que soy hoy al buzón de bebés. Koichi no tiene ningún recuerdo del momento en que sus padres biológicos lo dejaron en el hospital, pero sí tiene guardada en una mochila ropa de esa época, un par de zapatillas deportivas y una foto de su madre biológica. Años después se enteró de que ella murió en un accidente de tránsito 5 meses después de que él naciera. Pese a casos como este, el sistema del buzón de bebés sigue teniendo problemas para ser aceptado en Japón, donde hay una concepción tradicional de la familia. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Pues en RTVC Noticias conocimos que después de varias semanas, reuniones, debates entre dirigentes y equipos, finalmente se tomó la decisión de que para el segundo semestre de este año no se tendrá Liga Femenina de Fútbol en nuestro país. Esto, por supuesto, que es una muy mala noticia, sobre todo cuando pensamos que en nuestro país justamente se desarrolla la Copa América Femenina. El 5 de junio, el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, y el presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, hicieron un importante anuncio para el fútbol femenino. Desde el ministerio vamos a aportar otros 1.200 millones de pesos, que se suman a los 3.000 que ya hemos dado este año para la organización del torneo en el segundo semestre del año. Por primera vez habría 2 ligas en un solo año. Pero yo creo que va a ser un octagonal corto, por supuesto, por las limitaciones que tenemos con respecto a Copa Libertadores en octubre. El 7 de julio, un día antes del inicio de la Copa América, en la Asamblea Extraordinaria de DIMAYOR, todo cambió. Yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo para el fútbol femenino, pero pedirle a los clubes en este momento, desde el punto de vista económico, que siguieran haciendo ese esfuerzo no era fácil. Las futbolistas protestaron en los protocolos del partido ante Paraguay. El mensaje de puños arriba generó una señal de esperanza, pero hoy la historia volvió a cambiar. No habrá liga. La mayoría de equipos del fútbol profesional se negaron a participar. Solo América, Cali, Millonarios y Cortuluá estuvieron dispuestos. Solo 2 equipos seguirán trabajando. Diablas y Azucareras se prepararán porque participarán en la Copa Libertadores Femenina, que será disputada en Ecuador en octubre.
Bueno, y pensando en esto, en esta Copa América que se está disputando en nuestro país, pues varias jugadoras de la Selección Colombia que se preparan para enfrentar a Argentina el próximo lunes, pues se van a quedar sin trabajo y se van a quedar sin equipo. Bueno, ustedes saben que pueden disfrutar además de las emociones de esta recta final a través de nuestra pantalla. Vuelvo y lo repito, el lunes desde las 7:50 de la noche. Hay errores que este equipo no quiere repetir. Creo que hace 4 años tuvimos una experiencia donde en la fase de grupos nos fue muy bien, pero en la otra no fue como el mejor resultado para nosotras. Pero bueno, creo que de todo se aprende. 13 goles a favor, apenas 3 en contra y una campaña limpia son suficiente argumento para pensar en que se puede llegar al 30 de julio. Creo que la clave del partido va a ser la mayor concentración posible, aprovechar los errores que ellas cometen y estar atrás muy bien paradas. Al frente estará Argentina, un rival al que Colombia se enfrentó este año en amistosos en la ciudad de Cali. Es un equipo que no va a jugar, es un equipo aguerrido. También tenemos un recuerdo y fue en la Copa América pasada, Chile y Argentina nos quitan esa clasificación. El próximo lunes desde las 6:50 de la tarde usted puede apoyar a las guerreras en la pantalla de Señal Colombia. Y ahora hablamos de ciclismo con el Tour de Francia, porque después de cumplida ya la edición, la fracción 19, ya Jonas Vingegaard está a solamente 115 kilómetros de coronarse como campeón de esta vuelta ciclística más importante del mundo. Nosotros vamos a hacer el resumen de la jornada de hoy. Fueron 188.5 kilómetros en los que no hubo novedades en el pelotón. Cuando parecía que no habría victoria de ningún local, Christophe Laporte del Jumbo-Visma se dio a la fuga con Jasper Philipsen y Alberto Dainese. En los últimos kilómetros, pese al intento de caza del pelotón principal al trío de escapados, el galo aceleró el ritmo e hizo ondear la bandera de Francia en lo más alto. Para el grupo principal, la jornada estuvo tranquila. Jonas Vingegaard, con 3 minutos y 26 segundos de diferencia sobre Pogačar, lo convierten en el campeón virtual del Tour. Nairo Quintana llegó con ellos y ocupó la posición 22 en la fracción. Mañana darlo todo en la crono, una crono que ya reconocimos y esperamos que nos vaya muy bien. Esperamos poder estar a la altura de los rivales y que sea lo que Dios quiera. Mañana, penúltima etapa con una contrarreloj de 40.4 kilómetros entre La Capelle-Marival y Rocamadour, en la que Nairo espera cuidar su puesto en el top 5. Esto se llama La Libertadora y es una marcha compuesta en 1819 para celebrar el triunfo de Bolívar y el Ejército Libertador. Resulta que hoy, aprovechando esta euforia independentista que tenemos esta semana, quiero lanzar un nuevo segmento aquí en RTVC Noticias. Esto se llama Relato Retro y hay 2 tareas. El primero es aprender a decirlo rápido y el segundo es conectarse con nosotros para verlo todos los viernes en este momento del noticiero. Pues resulta que lo hacemos de la mano con Señal Memoria, que es casa hermana del sistema de medios públicos, y ellos nos van a prestar su archivo y sus investigaciones para que, mirando hacia atrás, podamos, a través de la televisión, conocer la historia de nuestro país. Así que hoy vamos a hablar de Bolívar, el hombre de las dificultades, que fue una serie que se produjo y se pasó por la pantalla en 1981, estuvo dirigida por Jorge Ali Triana y contaba un poco cómo había sido toda esta cruzada independentista, porque solo sabemos, nos enseñan en el colegio, que había guerra, entonces se iban a las batallas y luego llegaba el Ejército Libertador triunfante, y resulta que no siempre fue así, porque la guerra era de lado y lado. Tampoco es que los libertadores hubieran dicho, bueno, solo allá y tranquilos. No, también había matanza contra los españoles. Así que veamos este capítulo de cómo era la violencia de ambos lados. Aquí hay libertadores y criollos asesinando españoles. Eso es injusto. Nuestro único delito es el ser españoles, como seguramente lo fueron sus padres y sus abuelos. No quiero oírle más. Los llevaremos a Tunja. Ahora son nuestros prisioneros.
Estamos hablando de antes de 1820, esto es como 1813 y 14, que fueron los periodos más sangrientos. Lo que narra esta serie ocurrió en lo que ahorita es Venezuela, pero que para ese entonces era la Nueva Granada, ¿no? Y todo era parte del mismo territorio. Resulta que Bolívar lanzó un decreto que se llamaba el Decreto de Guerra a Muerte, que básicamente le decía a su ejército: cuando usted se encuentra un español, hombre, mujer, niño, civil, lo que sea, lo puede asesinar. En los pueblos, en las calles, en donde sea. Veamos este fragmento que habla de ese decreto. Que el decreto de guerra a muerte sea conocido en toda Venezuela. Sí, mi general. Tenemos que dejar muy en claro quién es el verdadero enemigo. Así es, mi general. ¿Acaso los españoles no están matando a los americanos en una expresa declaratoria? Y por supuesto que el Ejército Libertador también tenía sus monstruos, ¿no? A este señor que se llamaba José Bóves le decían la bestia porque era de los que empalaba, decían que no dejaba a persona que tuviera más de 6 años con vida, o sea, solo dejaba vivir a los niños menores de 6 años, y tenía algo que me parece a mí muy escabroso, y es que ponía a los republicanos, o sea, a los españoles, a bailar música tradicional colombiana antes de asesinarlos. Los ponía a bailar un bambuco que se llamaba El Palito y otra canción que también estaba de moda por ahí. Al parecer todo eso por orden de Bolívar. Yo los he divertido bastante. ¿Qué más quiere? Espera un momento, muchacho. Todavía falta lo mejor. Bueno, pues que viva la independencia. Nos vemos el otro viernes con otro Relato Retro. El ministro de Hacienda designado, José Antonio Campo, explicó con más detalles qué impuestos incluirá la reforma tributaria del próximo gobierno y cómo lograrían la ambiciosa meta de 50 billones de pesos de recaudo. Quienes ganen más de 10 millones de pesos mensuales deberán pagar impuesto de renta, según el ministro designado. Los que ganamos más de 10 millones somos los objetos de, tenemos que contribuir más para aportar precisamente a los programas sociales de los sectores de bajos ingresos. Los impuestos a las bebidas azucaradas ultraprocesadas serían temporales. Es un impuesto que espera que desaparezca con el tiempo porque esperamos que esas bebidas y esas comidas se vayan reduciendo en términos de consumo. Otro objetivo será fortalecer la lucha contra los evasores. Cárcel para evasores ya hay y seguiremos fortaleciendo esa norma. Dijo que con estas medidas el objetivo es recaudar 50 billones de pesos para mejorar las finanzas del país. 50 billones que esperamos que se vayan generando gradualmente. O sea, para poner un ejemplo, podemos comenzar con 25 o 30 y gradualmente se va aumentando. Según el gobierno electo, la reforma tributaria sería radicada en el Congreso de la República el próximo 7 de agosto. Precisamente el Congreso de la República ya trabaja en reformas que el gobierno de Gustavo Petro radicará el próximo 7 de agosto. Entre ellas están la reforma rural integral. Los congresistas buscan propuestas conjuntas frente a una posible reforma rural. Para llevar un paquete organizado a nuestro segundo encuentro programático, que será el 28 y 29 en la ciudad de Santa Marta. Regular el precio de los alimentos y poner a producir la tierra son las opciones en la mesa. El tema de la territorialidad, la autonomía alimentaria en Colombia, los sistemas económicos en el país. Decían que íbamos a expropiar, es una falsa mentira, eso es mentira. Nosotros lo que queremos es hacer acuerdos con los diferentes sectores donde ellos no tienen la capacidad de explotar toda la tierra que tienen. La ministra designada de Agricultura, Cecilia López, ha calificado las actuales políticas de agro de inservibles. El precio del dólar subió 13 pesos y llegó a 4.423 pesos. El precio interno de la carga de café cayó 63.000 pesos y quedó en 2.213.000 pesos. 62% aumentó el costo de los fletes marítimos para los importadores colombianos durante mayo. 13,3 millones de colombianos han accedido a la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, seguirá en la cárcel La Picota luego de que la jueza 25 de control de garantías rechazó la petición de la defensa y aseguró que no hay vencimiento de términos. Más hechos del día en un minuto. Un juez envió a la cárcel a Cristian Payán Vega, alias Cristian, y Joffer Hurtado Cundumí,
alias Cumbamba, señalados del secuestro de Jesús David Urueña, alcalde del Charco, Nariño. Según las autoridades, alias Cristian fue el encargado de hacer seguimiento al mandatario y alias Cumbamba de la logística del secuestro. Fue reprogramada la audiencia en la que se tenía previsto que la Fiscalía presentara las pruebas sobre el incremento patrimonial ilegal de Carlos Matos por el caso Hyundai. La diligencia será llevada a cabo los días 4, 11 y 12 de agosto. Juan Andrés Romero Ramírez, John Freddy Poveda Alférez, Julio César Gómez López y Santiago Andrés Villamizar Moreno fueron enviados a la cárcel, señalados de haber incendiado la alcaldía de Acacías Meta el 2 de mayo de 2021, en medio de las manifestaciones del paro nacional. La Corte Constitucional tumbó la elección del gobernador de La Guajira, Nemesio Ruiz Garzón, y ratificó la decisión del Consejo de Estado proferida en 2021. Para el alto tribunal, el gobernador incurrió en una doble militancia al momento de la inscripción de la candidatura. Steve Bannon, un aliado clave del expresidente Donald Trump y figura influyente de la derecha estadounidense, fue hallado culpable por desacato al Congreso luego de negarse a declarar ante el Comité Legislativo que investigó el asalto al Capitolio de 2021. Más noticias del mundo a continuación. 8 personas resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad, como consecuencia de una explosión ocurrida en un edificio de un barrio residencial de Montevideo, la capital de Uruguay. La explosión se produjo en el tercer piso y generó una onda expansiva que dañó algunos edificios de la zona. Las causas son materia de investigación. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que en 60 días estará lista una megacárcel donde permanecerán recluidos 40.000 pandilleros. La maquinaria pesada trabaja sin tregua en una zona del sureste del país centroamericano para cumplir el plazo de entrega de la construcción. Glaciares, arrecifes de coral y la selva amazónica, considerados sistemas vitales en América Latina y el Caribe, están en una situación casi crítica e irreversible por el cambio climático. Así lo reveló un informe de la Organización Meteorológica Mundial que prevé un empeoramiento en la zona de los ecosistemas naturales y las poblaciones de la región. Las fuerzas del orden de Sri Lanka, bajo las órdenes del nuevo presidente, retomaron el último edificio público ocupado por manifestantes que protestaban contra el gobierno anterior en la capital, Colombo. Amnistía Internacional condenó el uso de la fuerza contra los activistas y periodistas que estaban en el lugar. Y llegamos a oportunidades, atentos porque hay 400 vacantes de trabajo en Atlántico. Les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo en el Atlántico, vaya a la página ape.sena.edu.co. Dé clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a Noticias y dé clic en más de 400 oportunidades laborales en Atlántico. Lea con atención la descripción y los requisitos de la convocatoria, que tiene vacantes para abogados, psicólogos, jardineros, mensajeros, conductores, auxiliares de cocina e incluso community managers. Atentos, para aplicar deberá buscar el número de la solicitud de la vacante y dar clic en aplicar. Las vacantes son para cubrir plazas en los municipios de Puerto Colombia, Ponedera, Palmar de Varela, Campo de la Cruz, Galapa, Sabana Larga, Baranoa, Soledad, Malambó y Barranquilla. Ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 31 de julio de 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes. No son buenas las noticias para Miguel Ángel Superman López, pues su equipo, el Astana, decidió suspenderlo hasta que no arregle su situación legal. Recordemos que está siendo investigado por tráfico de medicamentos. A las 3 de la mañana, hora de Colombia, el Astana se pronunció en sus redes sociales y fue contundente. La noticia que se difundió en los medios de comunicación ayer por la tarde nos tomó por sorpresa y por el momento no tenemos ningún detalle. Al respecto, el equipo decidió suspender a Miguel Ángel López de cualquier actividad dentro del equipo hasta que se aclaren todas las circunstancias del caso. Los abogados de Miguel Ángel López en España aclararon la situación jurídica del ciclista. Superman no fue detenido a su llegada al aeropuerto de Barajas, pero sí fue sometido a una inspección en la que no hubo sorpresas. Según los defensores, el ciclista niega rotundamente
tener relación o participación en hecho delictivo alguno relativo a distribuciones de medicamentos no autorizados, ni de cualquier otro producto referidos en las noticias que se publicaron ayer. No obstante, en la operación ILEX, investigación contra el médico Marcos Mainar por tráfico de medicamentos, el boyacense fue mencionado. Para claridad de las partes, su testimonio será fundamental. Solo queda esperar que la situación del escarabajo en el viejo continente sea resuelta pronto. Y ustedes han sido testigos y han podido disfrutar de los mundiales de atletismo que los hemos podido vivir a través de nuestra pantalla, la de Señal Colombia. Por eso es momento de irnos a Eugene, Estados Unidos, donde está Carlos Julio Guzmán, como siempre con todos los detalles, a contarnos los pormenores de las competencias y de la participación de los colombianos. Carlos Julio, muy buenas noches aquí en Colombia. Bienvenido a esta emisión de RTVC Noticias. Vanessa, muy buenas noches. Apreciados contertulios, un cordial saludo. Hecho histórico aquí en el Mundial, en Eugene, Oregón, en los Estados Unidos. Para Latinoamérica, fundamentalmente para el Perú. Kimberly García León, 28 años, nacida en Huancayo, empleó 2 horas, 39 minutos y 16 segundos para ganar la prueba marcha atlética 35 kilómetros. ¡Fantástica! Había ganado ya la prueba también en los 20 kilómetros. Con 7 medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce, a falta de 3 jornadas, Estados Unidos es líder en su campeonato mundial aquí en Eugene, Oregón. Los invito para que después de RTVC Noticias compartan con nosotros en Señal Deportes la fantasía de una jornada más de este campeonato mundial de atletismo. Muchas gracias por su gentil atención. Vanessa, usted por favor. Muchísimas gracias, Carlos Julio, como siempre, por toda la información de estos mundiales de atletismo. Y aquí nosotros continuamos con mucho más, por eso es momento de la cultura, con Laura Galindo, quien ya está lista para tenernos más detalles y más información, ¿o no, Laura? Vanessa, buenas noches. Pregunta, ¿en cuánto está su tiempo de 10K, ya que hablamos de atletismo? Pues le cuento que está muy flojito, está muy flojito en este momento por la lesión y porque no he estado como muy bien juiciosa haciendo ejercicio. Pero normalmente los 10K los hago por ahí en 1 hora 15 minutos. ¿Por qué, señora? Ya me va a chicanear. ¿En cuánto los hace usted? Pues vea, según la carrera de los héroes que hicimos hace poquito, en 1:07, 1 hora 7. Ah, yo sabía, la felicito, Laura, la felicito. Vale, monstruo que corre un montón. Laura. Bueno, entonces, aquí nos vemos para correr la media maratón, ¿no? En eso habíamos quedado usted y yo. Y así estamos firmes, sí, señora, con toda. Bueno, oiga, le cuento además que hay una Barbie nueva de la bichota. La Barbie ahora ha cambiado un poco en su industria, en su concepción, en su diseño, y hay Barbies de todos los estilos. Hace poquito estaba una de Celia Cruz y ahora hay una de la bichota. Por eso Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, preparó una nota para contarnos. Esta fue la primera Barbie que la empresa Mattel estrenó en la Feria del Juguete de Nueva York en 1959. Medía 29 centímetros de alto, pelo rubio, una figura esbelta con un traje de baño de rayas blanco y negro. Diseño que al principio incomodó a varios padres que consideraban que la muñeca mostraba demasiada piel. Desde entonces, las críticas no han cesado en torno al juguete, que con el tiempo se ha convertido en un campo de batalla cultural. Barbie permitía que las niñas proyectaran en ellas sus aspiraciones. En cierto modo, una pionera feminista. Fue astronauta, jueza o presidenta antes de que ninguna mujer lo consiguiera en el mundo real. Sin embargo, es una historia llena de incoherencias. Barbie representaba cómo la sociedad imaginaba a la mujer perfecta, blanca, callada, sonriente y con el cuerpo perfecto. Un mensaje negativo para las niñas que se encontraban solo con un modelo de belleza y de comportamiento. Ante las críticas, Mattel ha sido habilidoso. Respondió con muñecas que llaman a la inclusión, a la diversidad física y al empoderamiento de la mujer, con modelos como Frida Kahlo o la Nobel de Física Madame Curie y ahora nuestra bichota Karol G. Estrategia para revitalizar la imagen de la muñeca más famosa del mundo, que lleva más de 60 años moldeando los cánones de belleza. 60 años cayendo de pie a pesar de las críticas.
Bueno, yo sigo muy a la espera de la Barbie presentadora de cultura. Espero que el piano y accesorios se vendan por separado. O mejor el paquete incluido y le va agregando cositas, instrumentos. No, a mí sí me fascina esa evolución de la Barbie, Laura, ¿no, José? Yo sí Chévere. prefiero disfrutar el carro convertible. Por ¿Usted ejemplo, se lleva cuando el era niño Ken? me disfrutaba esos carros convertibles, me los llevaba. ¿Usted el Ken? ¿Y qué traería su Ken? No, no creo que nada realmente estrambótico, ¿no? ¿Cómo Una que gorrita no? y listo. El Ken José Patiño, los dos gemelos se venden por separado. El Ken presentador, buenísimo. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar la otra semana a las 7 de la noche. Claro que sí, que tengan un feliz fin de semana. Hasta aquí RTVC Noticias, somos el noticiero de todos. RTVC Noticias, emisión central. Continúa viendo Señal Colombia.